Buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos nuevamente en este seminario de vida en el Espíritu, en la cual el Señor nos da la posibilidad de tener un encuentro personal con Él a través de la oración, a través de las enseñanzas, de las alabanzas. El tema que vamos a tratar hoy va a ser la fe. Un tema que lo podemos hablar, escuchar en cualquier ámbito. Todo el mundo habla de fe. ¿Qué es la fe? Es creer en algo, en alguna cosa, en alguna persona, en algún ser superior. Nosotros profesamos la fe en las santas misas, en el credo, ¿sí? ¿En qué creemos? Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, en Dios Espíritu, ¿sí? Creemos en aquel que vino, en Jesús, que se hizo hombre, que vivió, murió y resucitó para nuestra salvación, ¿sí? Esa es nuestra fe que profesamos como iglesia. Todo esto, el tema de la fe, no es que voy a hablar por hablar, sino que me voy a respaldar en la Santa Biblia, en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice voy a mencionar un par de citas, ¿sí? Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, del 35 al 41, encontramos el pasaje de la tempestad calmada, cuando los discípulos tenían miedo, ¿sí? Con esa tormenta, y Jesús estaba durmiendo, y lo despiertan, ¿sí? Desesperadamente, y Jesús le da una orden a esa tormenta y se calma. Ese va a ser un pasaje. Otro pasaje lo encontramos también en Marcos, en el capítulo 5, del 21 en adelante. Aquella mujer que 12 años padecía hemorragias. Entonces, en toda la multitud, Jesús siente que alguien le toca el manto. Entonces le pregunta a los apóstoles, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles, que sorprendidos, diciendo, Maestro, acá está lleno de gente, repleto de gente. Pero él sabía que la persona que tocó su manto lo había hecho con fe. Entonces, cuando encuentra a esa mujer que estaba temblorosa, le dice, tu fe te ha salvado. También en Marcos, en el capítulo 6, del 30 en adelante, podemos encontrar la multiplicación de los panes, ¿sí? Aquella multitud que eran, dice la palabra, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y Jesús se compadece y pregunta a los apóstoles qué hay para comer. Imagínense en ese contexto, ¿dónde puedo comprar? No tenemos plata, no hay nada abierto. Jesús dice, busquen entre la gente que tienen. Y había 5 panes y 2 peces. Lo demás no hace falta que lo cuente, pero lo recuerdo. Ora Jesús y hace la multiplicación de panes y peces. Comieron todos hasta saciarse y hasta sobraron, dice, 12 canastos. Miren lo que es la fe. También podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, del 1 al 10, cuando Jesús entra a Cafarnaúm, que había un centurión que tenía a su servidor a punto de morir. Entonces envía a unos ancianos, porque él había escuchado hablar de Jesús y todo lo que se decía por ahí, lo que se rumoreaba. Entonces manda unos ancianos a decirle a Jesús que sane a su sirviente. Y la insistencia de estos ancianos, van a la casa del centurión. Pero antes de llegar a la casa, este centurión manda a unos amigos a decirle a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Y saben qué pasó? El sirviente se sanó y grande fe las de ese centurión. ¡Cuánta enseñanza nos deja este pasaje! Otro de los pasajes puede ser también en Lucas capítulo 18, del 35 al final, que vemos cuando Jesús está en Jericó y estaba este ciego en Jericó que gritaba, Jesús, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Y Jesús se acerca a él y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Entonces
Jesús también le dice, lo sana, y le dice, tu fe te ha salvado. También en Santiago, en el capítulo 2, del 14 en adelante, podemos encontrar cómo acá explica que la fe va acompañada de obras, ¿sí? Eso también nos tiene que dejar mucha enseñanza a nosotros. Por ahí si vamos a la iglesia y ahí en la iglesia, uy, mirá qué bueno que soy, alabo a Dios, glorifico a Dios. Y cuando llego a casa con mi familia, los trato mal, les grito, no soy testimonio, tengo malos hábitos. En mi ambiente laboral soy una persona irritante. Entonces, eso que yo digo con la boca no va acompañada con mis actos. Lo que nos pide el Señor es que podamos tener una conversión verdadera. Podamos decirle, Señor, acá estoy. Me cuesta transformar mi carácter. Me cuesta ser más bueno con la gente, más comprensivo, más paciente. Me cuesta creer, Señor. Pero acá estoy. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te entrego todo esto que soy, vos lo conocés. Y ahí, hermanos, el Señor es donde actúa, en el arrepentimiento. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Que estaba el publicano, que estaba el fariseo y el pecador, que uno alababa a Dios y se jactaba de lo que era él como persona. Y el otro en la puerta ahí se golpeaba el pecho y decía que era un pecador. Eso quiere el Señor, que reconozcamos ante Él que somos pecadores y que no podemos con nuestras propias fuerzas hacer nada. Hay muchísimos pasajes bíblicos, por ejemplo también tenemos en el Génesis, podemos encontrar Abraham, ¿sí? Padre de todas las generaciones, ¿sí? Que el Señor le promete y cumple su promesa. Pero bueno, como el tiempo es muy acotado, voy a contar un breve testimonio. Cuando mi señora había quedado embarazada, nosotros íbamos al doctor y siempre fue un embarazo de riesgo. Y siempre eran pálidas y pálidas y pálidas y pálidas. Tuvo que hacer reposo absoluto. La verdad fue algo que sufrimos mucho. Si bien teníamos esa confianza en Dios, pero cada vez que veníamos del doctor nos decía todas las complicaciones. Hasta también, eso no me olvido más, que nos insinuó que abortáramos. Bueno, al llegar el momento, iban a ser por cesárea. Al llegar ese día, ella tenía placenta baja, oclusiva total, perdonen, pero por ahí las palabras técnicas no me salen, y la placenta estaba pegada. O sea que el médico decía que le iban a tener que sacar el útero, y que corría riesgo la vida de ella. Era muy riesgoso, una probabilidad altísima. El día de la cesárea pido oración a mis hermanos de comunidad. No les voy a negar que me temblaban las piernas. Cuando llegamos, tuvimos que ir 3 horas antes porque le tuvieron que poner catéter por el tema del sangrado. Y yo me quedé solo en un rincón y escuchaba que iban y venían los médicos, enfermeros, y que decían una paciente de riesgo, claro. Y yo estaba ahí y escuchaba todo y me desesperaba. Y en un momento me fui a un rincón solo y llorando le dije al Señor: Señor, yo confío en vos. Todos estos ruidos te los entrego a vos. Yo confío en vos. No importa, de la parte de la inteligencia teníamos todos los estudios. Pero yo confío en vos, Señor. Te lo entrego a vos. Y vos, si vos querés, podés hacer el milagro. Me llaman porque ya iba a ser la cesárea.
¿Saben cuánto duró? Duró nada, duró rapidísimo. Cuando termina todo, viene el doctor, porque él había llamado a su equipo, todo un equipo para esta cesárea. Entonces cuando termina todo, me ve el doctor a mí, que yo estoy también en un rincón, y me dice, escúchame, bueno, felicitaciones, ¿tenés los estudios, todos los estudios previos? Sí, le digo, ¿por qué, doctor? No, porque mis compañeros no me creen ninguno lo que pasó, era algo re de riesgo todo, y fue una cesárea común y corriente, y nadie me cree. Entonces, hermanos, con este testimonio los invito a creer en Jesús, que Él, aunque parezca imposible para la gente, para la ciencia, para Él todo es posible. Amén.